Hola doctor, buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues cuando gustes. Sí, ya voy, nada más estoy conectando todo. Deme unos minutitos, ya casi Sí, acabo. claro, sí, con calma. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ok, pues, a ver, permítame. Ese, pero... Listo, pues vamos a empezar. ¿Todos me escuchan adecuadamente? ¿Se ven las diapositivas? ¿Sí cambian las diapositivas? Sí, Sí. Sí, Ah, ok, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues me tocó dar el tema de algoritmo de arritmias, el cual pues vamos a tratar de abarcar de forma rápida. Aquí en esta diapositiva les muestro pues qué es lo que normalmente presenta el paciente cuando llega al área de urgencias. Normalmente suelen ser asintomáticos en el primer momento de presentación y ya cuando nos llegan a dar algún dato de bajo gasto es normalmente cuando se presentan los agudos no específicos y ya específicos propiamente. Y algunos de estos datos pueden ser cefalea, falta de apetito, náuseas, dolor torácico, diaforesis, mareo y vértigo. Y ya los más específicos que nos hablan de un problema cardíaco, pues específicamente son las palpitaciones, la hipotensión, síncope. Y pues todo esto tiene que ver con una disfunción o una alteración que generalmente nos llevan a una insuficiencia cardíaca. Y esto puede ser por una alteración precisamente del ritmo. Vamos a tener una clasificación según el tipo de la arritmia. Estas podrían ser bradiarritmias o taquiarritmias. Cuando son bradiarritmias, pues como su nombre lo dice, estamos hablando de pues un ritmo lento. Y esto puede generar ya de forma crónica una detención de la curva del crecimiento, insuficiencia cardíaca, hidrops fetalis en cuestión antes del nacimiento y muerte súbita, sobre todo cuando hay prolongación del QT. Y en taquiarritmias, estas ya se presentan normalmente con palpitaciones, disnea y dolor precordial y cuando son neonatos y lactantes, datos de bajo gasto como tal, ya hablando de insuficiencia cardíaca. A la exploración física, pues tenemos que valorar el estado general del paciente, tratando de abarcar pulsos, el estado de perfusión, que nos pudieran hablar de alguna alteración a este nivel. Y siempre se tienen que descartar cardiopatías estructurales cuando vemos cuadros de repetición o ya hay una alteración, como vimos en las manifestaciones, en la detención de la curva de crecimiento, alteraciones a nivel, pues ya del estado general del paciente.
y normalmente también tenemos que descartar el uso de algún medicamento, como podría ser la exposición a antihistamínicos, broncodilatadores, descongestivos y psicotrópicos, que como ustedes saben, el uso de estos nos puede generar algún tipo de aumento en la frecuencia cardíaca y por lo tanto, pues confundirlo. Vamos a ver las extrasístoles. Esos son latidos anticipados que se producen con mayor frecuencia. Pueden ser en niños sanos que no tienen ninguna alteración a nivel estructural y son de mal pronóstico cuando hay una enfermedad cardíaca subyacente. Pueden presentarse también cuando hay QT prolongado y esto es el que nos puede llegar a dar muerte súbita, el fenómeno RT, y puede presentarse también en el momento postoperatorio, que normalmente ya está asociado a un problema cardíaco que se tuvo que solucionar y este tipo de padecimientos normalmente ya requieren de algún tipo de antiarrítmico. La, ta- la taquicardia supraventricular paroxística, permítame tantito, Cerrar sus silenciar. micrófonos. Ya lo silencié. Tenemos la taquicardia supraventricular paroxística, es una causa muy frecuente de arritmias y que la vamos a ver también más adelante, ya hablando de taquicardia supraventricular. Esta suele ser de comienzo brusco y la frecuencia cardíaca suele ser regular. Es mayor de 250 en lactantes y mayor. Los QRS suelen ser angostos en el electrocardiograma y predominan en varones en un 60% cuando son menores de 4 meses. Este puede estar asociado a la anomalía de Einstein y pues puede haber algunos desencadenantes como la hipoxia, acidosis, miocarditis, tumores y estimulación por catéteres. Entonces se puede considerar cuando se esté haciendo alguno de estos procedimientos, en caso de lactantes puede haber algún evento de hipoxia o en algún dato o algún momento de infección o sepsis, también podría considerarse. Tenemos el bloqueo AB completo, esto mayoritariamente podría ser congénito, se tiene que descartar algún problema como el lupus eritematoso sistémico, puede presentarse en transposición de grandes vasos y del 12 al 41% suelen fallecer en el primer año por miocardiopatía dilatada. Normalmente este tipo de pacientes requieren de la colocación de marcapasos cuando persiste por más de una semana y hay evidencia clínica de este padecimiento. Y se suele asociar a infecciones como chagas, difteria, enterovirus y transposición de grandes vasos, como había mencionado hace un momento, y complicaciones de cirugías como cierre de comunicación interatrial e interventricular. Y vamos a ver arritmias benignas, ya que normalmente también pues, nos puede llegar a la consulta alguno de estos pacientes, que incluso cuando estuve rotando en cardiología pudimos ver algunas. Tenemos la arritmia sinusal respiratoria. Esta puede ser considerada como una irregularidad normal y la frecuencia cardíaca suele aumentar durante la inspiración y disminuir durante la expiración. Y esto lo podemos comprobar al momento de la auscultación con el paciente. Normalmente podemos pues, percibir que está este descenso o aumento de la frecuencia cardíaca. La taquicardia sinusal raramente excede a los 200 y esto puede ser un diagnóstico diferencial. Nos puede ayudar al diagnóstico diferencial, que como hace rato les había comentado en la supraventricular paroxística, es menor y esta puede ser por periodos breves, dependiendo el estado del paciente o la causa que esté generando esta. Suele ser una respuesta compensatoria y normalmente cuando se administra algún tipo de medicamento para tratar de revertirla, esta va a volver a suceder o se va a mantener latente, porque como menciono aquí, es una respuesta compensatoria a un mecanismo que esté actualmente sufriendo el paciente. Y aquí les puse algunos mecanismos como la fiebre, el llanto, el ejercicio, el estado emocional, alguna anemia. Por ejemplo, en la semana previa tuvimos un paciente que queríamos referir al sur también para valoración cardíaca. Se mantenía entre 160 y 190. Tal vez sí se lo comentó, creo que se lo comentó Lili, doctor. El paciente le hicimos controles de laboratorio y tuvo una hemoglobina de 9.7. Se transfundió durante el fin de semana y pues prácticamente la taquicardia se dio. No fue necesario hacer algo más. Hemorragias por lo mismo, insuficiencia cardíaca, shock y raramente tirotoxicosis. ¿Ok? También puede haber medicamentos que los propicien como adrenalina, atropina, salbutamol, etcétera.
Y aquí les dejé una tablita, la cual pues les compartiré en algún otro momento, por las horas de vida, días, meses y años de prácticamente las frecuencias que deberían de estar manejando por percentiles. Y pues obviamente el tratamiento pues sería dar pues con la causa y ya abordar esto. Tenemos también la bradicardia sinusal. Esta podría ser secundaria a una hipervagotonía. Es menos común que la taquicardia sinusal, pero puede estar asociada como ictericia, escarlatina, fiebre, hipotermia, mixedema, síndrome de Rett, enfermedad del nodo sinusal, uso de beta bloqueantes. Y como tratamiento en aquellos pacientes que presentan este evento de forma continua y ya podría interferir en sus actividades diarias, ya se usa un marcapasos definitivo. Aquí también les puse una tablita, normalmente en cuándo se considera una bradicardia por la edad, y en el neonato hasta los 3 años menor de 100, y podemos ver que conforme va aumentando la edad, pues este rango va siendo más amplio. ¿Ok? Bueno, las extrasístoles auriculares son latidos precoces que nacen en cualquier parte de la aurícula. La onda P tiene como una morfología diferente que podemos observar aquí en el electro que les puse. El intervalo PR puede estar normal o prolongado, y normalmente la conducción AB suele ser normal, aberrante o estar bloqueada. Este se puede presentar en la persistencia de la vena cava superior izquierda. Y también hay algunas causas: carditis reumática, hipertiroidismo, trastornos metabólicos, algunos fármacos o estimulantes beta. Tenemos también las extrasístoles ventriculares, son latidos anticipados que no son precedidos de una onda P. Normalmente el QRS suele ser más prolongado, y aquí pues se tiene que tratar la causa subyacente. Normalmente es un prolapso de la válvula mitral, cardiopatías congénitas, tetralogía de Fallot, hipoxemia. Que se dan cuenta, normalmente las causas no son cardíacas. Y ahora sí, ya hablando de las taquiarritmias, pues vamos a ver el algoritmo. Normalmente tenemos una clasificación, las podemos dividir en dos: alteración en la formación y alteración en la propagación. Cuando es alteración en la formación, estamos hablando de que hay un automatismo normal, hay una actividad inducida que está generando este tipo de estímulos, y alteración en la propagación, que podría ser una reentrada. Más adelante vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Para el aumento del automatismo, pues pueden haber algunas situaciones que lo generan. Podría ser las catecolaminas, electrolitos, hipoxia, isquemia, drogas o algún tipo de alteración mecánica. Podemos ver un aumento del potencial de reposo. Aquí en los cuadritos, en la A y en la B, podemos ver cuando el potencial de reposo pues es menor, es más fácil estimularlo, y de esta forma se despolariza de una forma temprana. Por eso son pospotenciales precoces, y ya pospotenciales tardíos es cuando ocurre la despolarización precedida de una estimulación de forma temprana a partir del cuarto en el mecanismo del ciclo cardíaco. Y tenemos las reentradas. Normalmente estas son por dos vías de conducción diferentes. Hay un bloqueo unidireccional de la vía, lo que genera un circuito circular. Hay una conducción lenta, la cual no va a estar bloqueada, y de esta forma, pues la conducción que había sido bloqueada en la otra vía va a regresar por esa zona, va a tener una activación retrógrada de la zona de bloqueo, y va a ser este anterogrado. Ahorita lo vamos a ver con unos esquemas. Y estas pueden ser macro reentradas y micro reentradas. Aquí podemos observar cómo se genera el estímulo. Normalmente va a pasar por la vía rápida, se va a generar la despolarización ventricular, y pues este es, como se podría decir, que el mecanismo normal, el que normalmente es inducido, por el cual viaja el estímulo. La vía lenta pues no es activada, ya que no hay un bloqueo. Posteriormente se genera el estímulo, trata de tomar la vía rápida, haya refractariedad o hay un bloqueo no de forma completa, y por lo tanto va a regresar a la vía lenta, y esta se va a estimular. El periodo de refractariedad es más prolongado en cuestión a la vía rápida, y esto es lo que genera la despolarización.
y que no se pueda volver a activar esta vía. En la vía lenta es más corto y esto permite que se vuelva a activar, por lo tanto es un poquito más irregular. Finalmente, ya cuando es absoluta, se bloquea totalmente el estímulo en la vía rápida, no hay posibilidad de despolarización y en la vía lenta es cuando se toma el camino y de esta forma se llega a la despolarización del ventrículo, pero llega a haber una sobreestimulación y también esto genera que el circuito pues se mantenga activo, ya que la vía lenta suele sobreestimularse y activarse de una forma temprana por el periodo refractario que es menor. Y este es el ciclo que finalmente nos otorga cuando regresa el estímulo que se había activado por la vía lenta. En la vía rápida ya se había completado el periodo refractario y por lo tanto se puede volver a estimular, se puede volver a activar y esto permite que pues prácticamente que se mantenga la estimulación y nos dé, por lo tanto, una taquicardia supraventricular. Es lo que dice, prácticamente tenemos el circuito que se está activando una y otra vez y esto es lo que genera ya como resultado la taquicardia. Y aquí podemos ver un ejemplo de una micro reentrada donde se salió. ¿Me escuchan? ¿Todavía me siguen oyendo? Sí, Hola. hola, Sí, amigo, sí te escuchamos. Ok, voy a volver a compartir. gracias. Ok, ya cuando es una macro reentrada, pues se abarca el tejido conductor del ventrículo y esto podría sobreestimular la aurícula y otra vez este mismo estímulo que se había generado por un principio eh, por la vía inicial, gracias a una vía accesoria nos va a permitir esta sobreestimulación y otra vez activar el circuito. ¿Ok? Entonces, más que nada es dependiente de una vía accesoria cuando es una macro reentrada. Y bueno, ¿cuál es la definición? Una taquicardia con inicio y fin brusco que depende de estructuras supraventriculares para el desencadenamiento y mantenimiento de la taquicardia. Normalmente, y el predominio suele ser supraventricular. Cuando es una taquicardia de complejo QRS estrecho, implica compromiso obligatorio de todas las estructuras que pusimos aquí: miocardio auricular, nodo auriculoventricular, gis proximal, seno coronario y venas pulmonares. Las principales causas que vamos a estar abordando más adelante es la taquicardia por entrada del nodo AB, la taquicardia por entrada AB y la taquicardia focal en un 10%. Tiene una prevalencia estimada de 2.29 por cada 1000 casos. Esto se puede presentar a cualquier edad, pero con una predominancia entre los 2 y los 30 años. Es 2 veces mayor en mujeres que en hombres. Y tenemos un cuadro clínico que, como se pueden dar cuenta, se asemeja mucho al que hablamos al inicio de la presentación. Suelen ser asintomáticos al momento de la evaluación inicial, pero el paciente sí puede llegar a percibir palpitaciones, las cuales pueden durar desde segundos a horas. Se asocian a disnea, debilidad, dolor torácico, mareos o incluso síncope, cuando ya hablamos como ya está generando un bajo gasto. Las palpitaciones irregulares se asocia a fibrilación irregular, puede haber aleteo auricular y esto llevarnos a una muerte súbita. Y un signo que lamentablemente no les puedo traer un video, eh, el signo de la rana, que prácticamente es debido a que la válvula tricúspide, cuando se está generando la contracción auricular y empuja flujo sanguíneo, pues retorna y a través de la vena cava superior hacia la circulación venosa, pues nos genera prácticamente la observación de a nivel, en el cuello, prácticamente se puede observar cómo se eleva el vaso y se puede observar que va como concomitante con las palpitaciones. Y prácticamente se ve como una rana porque es bilateral. Entonces, ese signo llama mucho la atención. Podemos tener un estudio ecocardiográfico
para más que nada descartar alguna alteración estructural y se pueden pedir laboratorios como troponinas, las cuales pues van a estar elevadas en el 50% de los pacientes y esto debido pues a la actividad que se lleva a cabo de las mismas contracciones, el uso del músculo que del corazón pues nos puede llevar a un aumento de estos. Y bueno, como primer paso en el algoritmo, nosotros tenemos que medir prácticamente el QRS. Tenemos que ver el ritmo y tenemos que darnos cuenta si este está aumentado y ya es el primer, como lo esencial para poder darnos cuenta que es un ataque arrítmico. En el paso 2 y la medición del QRS, tenemos que diferenciar si es un QRS estrecho o un QRS ancho. Tenemos aquí varios valores dependiendo adultos. Suele ser menor a 120 milisegundos para considerarse estrecho. Por el PALS, hasta 90 milisegundos o menor. Y en algunas otras bibliografías tiene que ser hasta menor de 100 milisegundos. ¿Ok? Y ya cuando hablamos de un QRS ancho, pues prácticamente son los mismos valores, pero de forma mayor. Y cuando hablamos de un QRS ancho, lo que nos va a orientar principalmente va a ser una taquicardia ventricular, una taquicardia supraventricular con aberrancia o una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama preexistente. La medición del RR tiene que ser regular o irregular. Esto también nos va a ir orientando en el algoritmo después de haber determinado si fue estrecho o no. Aquí les puse unos ejemplos de cuando se puede. Bueno, es muy evidente cuando no es regular en el electrocardiograma. También tenemos que observar en dónde se encuentra la P y si esta es recíproca al QRS. Como podemos observar en las imágenes de aquí, si está ubicada previa al QRS o retrógrada. Entonces, es importante también poder diferenciar y aquí podemos observar que nos puede llevar hacia taquicardia auricular, fibrilación auricular, JET, y cuando la P es menor, una taquicardia ventricular. En la medición del RP, normalmente pues tenemos que valorar la medida de este y cuando es menor a 70 milisegundos y mayor a 70 milisegundos. Cuando es menor nos va a llevar una taquicardia por reentrada del nodo AB. Cuando es mayor una taquicardia por reentrada auriculoventricular que normalmente es asociada a una vía accesoria. ¿Vale? Cuando es largo podemos hablar de una taquicardia sinusal, atrial o aleteo atrial. Y algunos agregados cuando encontramos ondas F, infradesnivel del ST, alternancia eléctrica, calentamiento, enfriamiento, y también podemos valorar si esta responde a adenosina, con lo cual nos puede ayudar pues a los diagnósticos diferenciales, y ya con esto nosotros podemos dar una impresión diagnóstica. Este es el algoritmo que fuimos desarrollando poco a poco, y prácticamente lo que les había comentado desde el principio, si el QRS es estrecho o no, si es regular, la frecuencia auricular, si hay presencia si esta es mayor que la ventricular, que era lo que les había puesto hace un momento, lo que nos puede llevar hacia flúter o taquicardia, analizar el intervalo RP, cuando es corto o largo el RP y finalmente pues a los diagnósticos que nos pueden llevar. Y pues todo esto al momento del tratamiento que vamos a ver más adelante pues es de importancia. La taquicardia por entrada del nodo AB es la más frecuente, es el 60% de las taquicardias supraventriculares. Normalmente hay dos vías distintas dentro del nodo AB y era lo que habíamos observado en los esquemas que les había presentado en las diapositivas anteriores, que es dependiente de un periodo refractario corto y un periodo refractario largo, lo cual permite la activación de la vía sea rápida o sea lenta. ¿Ok? Y esto permite seguir el impulso y seguir el ciclo que les habíamos comentado hace un momento. La taquicardia por entrada AB aproximadamente es el 30%. Requiere la presencia de dos vías distintas, sistema de conducción AB normal y una vía accesoria. Se conoce como síndrome de preexcitación y normalmente tiene el síndrome de Wolff-Parkinson-White, Long-Gannon-Levin y síndrome de Mahan. Y bueno, aquí del 15 al 20% tienen una vía accesoria más de la mitad y son laterales
izquierdas, ¿vale? Como tip. Y aquí podemos observar cuando se presenta la onda delta, la cual nos puede ser sugerente en esta situación. Acá también se puede observar la onda delta. La taquicardia por entrada B requiere de la presencia de dos vías distintas igual. A esta creo que ya se las había puesto. Es la taquicardia atrial. Representa el 10% de las taquicardias supraventriculares. Normalmente es el foco auricular. Aquí, como les puedo poner en el segundo esquema, puede haber una zona de estimulación en diferentes partes de las aurículas. Hay diferentes zonas anatómicas que la propician y pueden ser paroxísticas, frecuencias auriculares menores a 250 latidos por minuto. Y la conducción ventricular, esta puede ser variable. Finalmente, dependiendo del algoritmo de PALS, pues vamos a llevar a cabo el tratamiento. Recuerden, primero tenemos que realizar la evaluación inicial, colocar la monitorización, administrar oxígeno, tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones para poder llevar a cabo nuestro algoritmo, evaluar el ritmo, ajá, y pues darnos cuenta si tiene datos de bajo gasto. Si tiene datos de bajo gasto, tenemos que evaluar la duración del QRS, si este es estrecho o si este es ancho. Y dependiendo de esto, la posible taquicardia supraventricular, tenemos que evaluar cada uno de estos pues, parámetros, que es lo que habíamos observado en el algoritmo, y decidir la aplicación de la adenosina. O puede ser más, pues, comprometedor, ya es ideal realizar una cardioversión sincronizada. Y ya cuando estamos hablando de que no hubo datos de insuficiencia cardiopulmonar, vamos a evaluar igual el QRS. Se puede, otra vez, lo mismo del algoritmo, las frecuencias, descartar que no sea una taquicardia sinusal, ¿ok? Y pues el uso de maniobras vagales, ya que pues no hay datos de bajo gasto. Y ya posteriormente, si las maniobras fracasaron, podemos considerar el uso de adenosina. Y cuando es ancho, podemos usar el uso de adenosina o finalmente consultar a un experto si no hay una mejoría o una respuesta a este fármaco. Y aquí está cuando usamos adenosina IB, no hay cambio en la frecuencia, enlentecimiento, terminación súbita. ¿Cuáles son los posibles diagnósticos dependiendo de la respuesta que tengamos con la administración de este fármaco? Y prácticamente eso es todo. Ok. Pues creo que estuvo bien, o sea, preciso y conciso. Creo que o sea, existen demasiados tipos de alteraciones eléctricas. Y como bien lo mencionaste, pues hay alteraciones eléctricas con frecuencias bajas y con frecuencias altas. Obviamente el algoritmo que tú mostraste principalmente son para frecuencias altas, ¿no? Ya para ver cuestiones de bloqueo AB, pues obviamente hay que saber la morfología y saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿puedes regresar al algoritmo, por favor? Eso es lo Sí. principal que me interesaría que sepan. Entonces, bueno, recuerden que las taquicardias pues es el aumento de frecuencia cardíaca, ¿no? Obviamente como nosotros somos pediatras, pues todo lo presentilamos. Hay una tabla que tú pusiste, que pues esa yo les recomiendo que siempre la tengan para saber los parámetros adecuados de cuando está fuera de los rangos normales, ¿no? Y obviamente como tú bien dijiste, pues primero hay que ver si es una taquicardia regular, o bueno, principalmente que esté sostenida, ¿no? Sostenida quiere decir que dure más de 30 segundos. Si ya duró más de 30 segundos, es una taquicardia sostenida. Si dura menos de 30 Ujú. segundos, es una taquicardia no sostenida, ¿no? Hay periodos de calentamiento y enfriamiento. Entonces, hay que ver, es una taquicardia Creo que se cortó, Doc, principal. no lo escuchamos. ¿Se quedó después de ¿Ya 30 me segundos escuchan? o no sé si sea solo yo? No sé, ¿ya me escuchas? No, sí se escucha, doctor. Entonces, ¿sí se escucha? Ah, ok. Creo que eres tú, Joaquín. Bueno, entonces les digo, lo ideal es que pues iniciemos. Bueno, es una taquicardia con QRS estrecho o QRS ancho, ¿no? O sea, es algo como muy sencillo, pero aquí hay una cuestión clave. No todas las taquicardias con QRS ancho
van a ser obligatoriamente ventriculares, ¿no? Joaquín mencionó algo importante, que puede haber algo que se llama aberrancia. La aberrancia es que el latido puede estar modificado y pueda dar una morfología de QRS ancho. O puede ser que el corazón tenga una patología agregada aparte del eléctrico, como que, no, pues estamos pensando en una miocardiopatía hipertrófica. Obviamente, como vamos a pensar, bueno, como vamos a ver que el QRS es ancho, digo que el QRS ajá, va a ser ancho, estamos pensando en que tiene mucha masa ventricular. Entonces, siempre hay que evaluar eso. Por lo general, después de que resuelvan eso, hay que indagar adecuadamente si tiene electrocardiogramas previos, obviamente hacer un estudio de imagen para pues asociar cuestiones eléctricas, ¿no? Pero bueno, de manera sencilla, QRS estrecho, pues estamos pensando que ese ritmo viene arriba del nodo AB. QRS ancho, pues técnicamente pensamos que viene abajo del nodo AB, ¿no? Después de eso, pues hay que ver si tiene regularidad ese ritmo, ¿no? O sea, si tiene RR regular o tiene RR irregular, ¿no? Obviamente hay que valorar que siempre, por lo general, vaya una P, un QRS precedido por una onda P, ¿no? Recuerden que todas las mm, derivaciones del electrocardiograma siempre tienen que verlos de manera muy cuidadosa. Cualquier muesca, cualquier alteración de ese trazo normal, plano, que empiece con una muesquita por ahí que les llame la atención, puede ser una onda P. Entonces, siempre asegúrense que si ven una alteración o una muesca, no sé, en B1, tiene que verse en B2, en B3, tiene que verse en todas. Si ven algo en D1, tiene que verse en todas. Si solo se ven una derivación, es que eso es artefacto, o sea, se movió, el parche se desprendió, no sé. Entonces, siempre tienen que verlo. Entonces, siempre revisen toda la morfología de la P, del QRS, de la onda T, porque a veces hay muescas pequeñas que están metidas dentro y esos son ondas P. Recuerden que la arritmia más común en el neonato son las extrasístoles atriales. Y pues Joaquín también mencionó algo, las extrasístoles atriales muchas veces no alteran el RR y muchas veces no van a haber un cambio en la morfología del QRS, entonces solo van a haber muescas pequeñas ahí y esos son las extrasístoles. A cambio de las extrasístoles ventriculares que va a haber modificación del QRS, ¿no? Va a ser un QRS ancho y producen algo que se llama pausa compensatoria o periodo compensatorio. ¿Qué va a hacer eso? Después de un latido ectópico, ventricular principalmente, va a haber una pausa o un ensanchamiento contra el siguiente RR. Por lo general se dice que una pausa compensatoria completa es que tiene que tener el diámetro de dos RRs previos. O sea, después de la extrasístole, ustedes miden dos RRs previos y si entra después de la pausa es que es una pausa compensatoria completa. Si no entran dos RRs después de la pausa de la extrasístole, pues lo consideramos como una pausa incompleta. ¿Sale? Entonces, ver eso, ¿no? O sea, porque puede ser que el RR esté irregular porque pues está teniendo extrasístoles, ¿no? Que quiere decir que tenga taquicardia o algo, puede ser una frecuencia normal para el pediátrico, pero pues pueda tener latidos ectópicos, ya sea ventriculares o supraventriculares, y pues eso va a alterar la morfología, ¿no? Entonces, después de eso, pues obviamente hay que valorar la frecuencia de acuerdo a, a la edad, ¿no? ¿Puedes pasar donde desglosabas todo, Joaquín, por favor? ¿Lo escuchas? Ah, va. Atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Ahí voy, es que se trabó tantito. Ah, ya. No, ya ahora hacia adelante, ¿no? Recuerden que el QRS ancho, o sea, lo vamos a tomar como medida estándar más de 120 milisegundos, ¿no? No, ya es adelante, es donde empezabas a desglosar todo el paso, ¿sí? Ya te pasaste. Ah, ¿quiere de uno en uno? No, por eso, pero donde ibas numerando ahí, ajá, ahí en eso. La siguiente, por favor. Entonces, recuerden, QRS estrecho, QRS ancho, siempre apréndanse eso, ¿no? Lo que dice el PALS y lo que es como tal en pediatría. Lo siguiente, por favor. Y entonces, pues ya tenemos el RR regular o el RR regular, ¿ok? Siguiente. Y pues bueno, la reciprocidad de la onda P, ¿no? Siempre en el algoritmo les va a decir cuántas P en comparación en QRS.
pueden tener de 3 a 4 a 1, 5 a 1, por ejemplo, en el plotter pues va a tener una reciprocidad que puede tener hasta 5 a 1, ¿no? Entonces acuérdense que pues las morfologías ahí sí las tienen que imaginar. Las morfologías en el plotter pues solo son ondas F, ¿no? O sea, quiere decir que la onda P pues pareciera que es como una sierra o dientes de tiburón, ¿no? Ahí tienen la imagen que está aquí a la derecha. Entonces siempre hay que ver que tenga reciprocidad, ¿no? Y pues obviamente también lo que decía Joaquín, pues en las taquicardias por reentradas, que recuerden que es lo más común en el pediátrico, que pueda haber PR corto. Eso, el PR corto y que haya una aparición de onda delta, que ahí se ve donde dice no recíproca, es lo que quiere decir que nos va a hacer hablar de una vía accesoria. Entonces, en el que ven abajo, pues es un QRS ancho y ahí les está marcando muy bien las ondas P. Les digo, siempre tienen que revisar toda la morfología, aunque sea ancho, aunque sea estrecho, ¿no? Entonces, siempre revisen que haya algo dentro y siempre tienen que verlo en todas las derivaciones. Siguiente, por favor. Entonces, hay que medir el RP y el PR corto, ¿no? Nosotros utilizamos pues como un compás, un aparato que nosotros le llamamos caliper. Entonces, menos de 70 milisegundos, pues bueno, ya hay alguna alteración o ya es corto, ¿no? Más de 70 milisegundos, pues bueno, ya no es considerado tan corto. Entonces, dependiendo de eso en el pediátrico, porque en el adulto menos de 90 o menos de 100 ya es considerado corto. Entonces, todo ese algoritmo es el que tienen que ir haciendo. Yo sé, me van a decir, ah, doctor, es que llega el niño en taquicardia y la verdad, o sea, nadie está pensando en hacerle el electro. Recuerden que las alteraciones del ritmo, si están hemodinámicamente estables, ustedes están obligados a hacer todo este algoritmo. Sacar un electrocardiograma de 2 derivaciones o sacar un trazo del carro de paro porque está hemodinámicamente estable. Sí, tiene ritmo de 210, 220, pero no tiene ninguna repercusión hemodinámica. Entonces, están obligados a hacer esquemáticamente un diagnóstico adecuado. Si está hemodinámicamente inestable, ok, no hagan todo esto. O sea, recuerden que el PAS dice hemodinámicamente inestable, le toca terapia eléctrica, ¿no? Punto, no hay de otra. Entonces, ya después haremos como el recuento de daños y veremos qué fue, qué no fue, qué hicimos bien, qué hicimos. Pero si está hemodinámicamente estable, ustedes tienen y deberían tomar el estudio adecuado para hacer un diagnóstico adecuado. No es válido, la verdad, o sea, sinceramente que digan, ah, es que es una taquisupra, no. O sea, ¿qué taquisupra es? O sea, ¿qué taquicardia arriba del nodo AB es? Y dependiendo de eso es el medicamento que le van a dar de manera aguda o la terapia eléctrica y el tratamiento de mantenimiento, ¿no? Si ya está hemodinámicamente inestable, pues bueno, ni hablar, ahí sí tienen que descargar, ¿no? Entonces, recuerden que la adenosina es un medicamento que pues de manera aguda va a producir una sistolia y va a reiniciar el nodo. Pues aquí puedo ser un poco criticado, ¿no? Pero les invito a que lo lean. La adenosina no únicamente es terapéutica, está indicada y hay literatura que te dice que puedes administrar dosis de adenosina bien administrada como maniobra diagnóstica. ¿Y eso qué quiere decir? Pues la adenosina va a causar una abertura en el RR. Entonces, si ustedes administran adenosina de adecuada manera, pero no produce la sistolia y un reinicio del ritmo, por lo menos, si ustedes están tomando un trazo eléctrico como así debería ser, van a ver que el RR se abre. Y a la apertura de ese RR, o sea, en la disminución de la frecuencia, lo que van a ver es que pueden aparecer ondas F y van a ver la reciprocidad de cuánto a cuánto, pueden haber muchas apariciones de onda P porque es un ataque atrial, o sea, pueden hacer un diagnóstico ahí y dependiendo de eso van a dar el tratamiento. La siguiente, por favor. Entonces, recuerden bien todo siempre, ¿sí? Entonces, esto se lo deben de aprender de manera adecuada, ¿no? Y obviamente, pues sí, tienen que leer o habituarse a ciertas morfologías del electrocardiograma para que ustedes sepan identificar qué es lo que se están enfrentando, ¿no? Siguiente. Entonces, pues ya regresando al algoritmo que nos mostraba Joaquín, este yo les recomiendo que lo tengan en su teléfono. Y pues esto es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, frecuencias auriculares mayores a ventriculares, sí, pues vamos a pensar en cuestiones que vengan de la aurícula, desde flóter o taquicardias atriales, ¿no?
y frecuencias auriculares que no sean mayores a las de ventrículo, pues bueno, nos toca analizar el RP, ¿no? Y aquí va a ver, ¿es corto o es largo? Y dependiendo de eso, ustedes van a llegar a un diagnóstico. Recuerden que en el pediátrico lo más común son las reentradas, que aquí tienen taquicardias por reentrada del nodo AB y taquicardias por reentradas auriculoventriculares, o sea, son micros y macros reentradas y hasta taquicardias atriales. Obviamente, esto muchas veces va a responder a adenosina, sí. Muchas veces va a responder a Miadrona también. También quiero, o bueno, yo les invito que lean sobre Miadrona. Es algo que siempre tenemos en el carro de paro, pero es un medicamento que no sabemos utilizar, no sabemos ni cómo se calcula, ni cómo se prepara, no sabemos ni las dosis tóxicas, no sabemos qué alteraciones puede tener. Entonces tienen que saber eso, porque es muy fácil decir, ah, pues hay que administrar la Miadrona. Ok, dosis tóxica en el niño 1.2 gramos día. Entonces recuerden, niño de 50 kilos, si ustedes le administran un bolo a 5 por 50 kilos, pues ya se consumieron gran parte de la dosis día. Y todavía le van a poner una infusión que a alguien se le va a ocurrir, déjale 10 a 15 la infusión, van a llegar a la dosis tope. Entonces, dosis tope de amidarona que causa bloqueo AB. Y ustedes van a leer, o sea, no me crean a mí, la miadarona tiene un tiempo de vida en el cuerpo humano cerca de 60, 90 días. O sea, díganme cuándo se le va a quitar el bloqueo AB. Nunca. Entonces, ustedes ya le causaron un bloqueo AB y se ganó un marcapasos definitivo ese paso. Entonces, es importante que sepan lo que están utilizando. En el carro de paro, siempre revisen, también debe haber esmolol, que es un beta bloqueador IB, ¿no? O sea, y debería haber atenolol, pero pues no lo. Entonces, el beta bloqueador IB es muy bueno también para taquicardias atriales y ventriculares. Y obviamente ya más específico de taquicardias ventriculares, pues podemos pasar lidocaína en infusión, igual bolo y infusión. Entonces tienen que saber también de buena manera qué dosis se inicia, cómo se inicia, qué causa, todo, ¿sale? Y dependiendo a esto es la elección de medicamentos que ustedes pueden hacer. No porque ven en urgencias que todo el mundo indicamos, ah, sí, pasa la miadarana. No, o sea, ¿por qué lo pasamos? Porque es lo único que tenemos y pues por lo único que sabemos medio usar, pues no, tienen que revisar, porque es muy común que lleguen pacientes con alteraciones eléctricas y muchas veces son taquicardias sinusales y nosotros pues ya estamos intentando pasar adenosina o en algún momento estamos intentando descargar, entonces no. O sea, tienen que saber las morfologías y tienen que saber qué hacer, eso sería lo ideal. Se van a ir muchos al servicio social y pues bueno, en sus manos va a estar lo que tengan que hacer. No, ustedes van a ser las personas que más sepan por allá. Y pues bueno, a veces podemos hacer las cosas bien, a veces podemos hacer las cosas muy mal. Me ha tocado, yo se los digo por experiencia. Entonces, bueno, la siguiente que tienes. Perfecto. Pues ya no vamos a ahondar como tal en todas las taquicardias, es un mundo de alteraciones del ritmo, ¿no? O sea, obviamente a quien le interese más lo va a revisar. Pero bueno, el objetivo de la plática, de esta plática, es que conozcan de qué manera escalonada se tiene que hacer un algoritmo de alteraciones del ritmo acelerado, ¿no? Y eso es lo que deberían hacer. Entonces, yo les invito a que revisen estas dudas. Si tienen unas dudas, con todo gusto me pueden escribir o en un correo, yo les puedo pasar literatura para que vayan haciendo eso. Pero, pues bueno, yo creo que la clase estuvo bastante bien, bastante precisa, concisa. No sé si haya dudas o preguntas. Sé que no es un tema fácil porque es algo que no vemos de manera habitual y muchas veces odiamos el electro. Entonces, pero bueno, es algo muy prevalente, se los digo. Y como mencionó Joaquín, no siempre se presenta con alteración anatómica o estructural del corazón. O sea, puede ser niño sano que se presente y les va a llegar y ustedes tienen que saber qué hacer, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Pues bueno, quiero pensar que No ese sé si silencio... pudiera, Ah, ¿qué? no sé si pudiera la posibilidad, Doc, de realizar un taller donde nos pusiera electros y nosotros pues decidir qué es el paso siguiente dependiendo el uso del algoritmo. O sea, sí podríamos hacerlo, pero pues así como lo hicieron en la de los casos clínicos que solo participaron 2 o 3 personas, pues la verdad sí no es útil, ¿no? Entonces, o sea, sería que lean y sería que pues hagamos el taller sin problema. Yo puedo buscar los electros y pues lo hacemos, ¿no? Yo creo que después de que terminemos el temario, pues creo que podemos organizarnos y el que guste, pues sin problemas, podemos hacerlo. ¿Vale? Sí, Doc. Bueno, al menos por mi parte sí, sí hay interés. Creo que acá también los chicos en el norte. Vale, pues nos ponemos de acuerdo entonces.
Pues si no hay alguna otra duda o pregunta, pues creo Sí. que todo bien. Pues mañana creo que toca hipertensión arterial pulmonar, también es un tema bastante interesante y muy prevalente, ¿no? Prematuros, la mayoría de los niños recién nacidos que hacen esa respuesta no tan buena a la adaptación pulmonar. Entonces, pues bueno, pues gracias, pues nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Saludos, adiós. Gracias, doctor. Hasta mañana.